Vamos a hacer hoy otra clase en la que no voy a avanzar mucho contenido porque prefiero consolidar algunos conceptos que queden claros porque de esa manera podremos avanzar mucho mejor. Por eso la diapositiva de hoy, o sea, o el vídeo de hoy, vamos que lo titulo Conceptos fundamentales para empezar con Kant. Ya hemos visto algunas ideas, unas tesis, especialmente la idea, la distinción entre fenómeno y noúmeno y el concepto de giro copernicano, al que hemos dedicado un vídeo entero. Ahora vamos a hablar un poco de vocabulario, el léxico, qué significan las palabras, porque técnicas que va a usar Kant, porque eso nos va a permitir hablar ya en idioma kantiano, que es lo que tenemos que empezar a hacer. Una vez que ya domináis esto, ya es todo Kant pan comido. El primer par de conceptos que es fundamental, que necesitamos dominar, es el concepto de analítico y de sintético. Ya hemos hablado de esto en algunos vídeos, pero vamos a, a explicarlo otra vez para que quede totalmente claro. Analítico y sintético se refiere en Kant a los juicios. Un juicio es una afirmación de que algo es algo. De un sujeto, yo pues digo un predicado. La casa es azul, ¿verdad? Eso es un juicio. Estoy juzgando la casa y estoy diciendo digamos, de qué es culpable, ¿verdad? Yo soy el juez y juzgo que la casa es azul, ¿verdad? O es grande, o lo que queráis. Un juicio. Bien, pues hay, según Kant, dos tipos de juicios. Estarían los juicios analíticos y los juicios sintéticos. La diferencia entre ambos es la siguiente. Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está contenido en el sujeto. Es decir, lo que hacemos con un juicio analítico no es más que explicitar lo que ya está implícito en el sujeto. Simplemente si yo conozco y comprendo el concepto del sujeto, ya ahí va implícita la comprensión y el conocimiento del predicado. Por ejemplo, si yo sé lo que es un triángulo, puedo decir un triángulo tiene tres lados. Pero ahí no estoy saliéndome del concepto de triángulo, sino que estoy explicitando algo que ya está contenido en el concepto de triángulo. Si yo digo que un soltero no está casado, lo que estoy haciendo es explicar el concepto de soltero. Estoy explicando, estoy sacando de dentro del concepto su significado. Por eso se llaman también juicios explicativos, porque se limitan a explicar, a ser la explicación, el desarrollo de algo que ya está implícito en el concepto del sujeto. El predicado no le añade nada nuevo al sujeto. Son los juicios analíticos. Luego, por otra parte, tendríamos los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos sí que el predicado añade algo al sujeto. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de la casa es roja. Allí estoy aportando información nueva, que no está contenida implícitamente en el concepto de casa, porque las casas pueden ser de muchos colores. Entonces, por mucho que yo comprenda lo que significa casa, eso no me permite predecir de qué color va a ser una casa concreta. Así que esto es un juicio sintético. Fijaos que el análisis de síntesis, un análisis que nos hacemos un análisis de sangre, lo que hacen es explicitar o sacar lo que ya está contenido en la sangre, ponerlo por separado. Mientras que en la síntesis lo que hacemos es combinar, unir dos cosas que no estaban juntas. La casa es roja. La rojez y el concepto de casa no tienen ninguna conexión en principio, sino que las estamos conectando nosotros a juzgar que la casa tiene una determinada propiedad, que podría tener cualquier otra. Fijaos en una cosa, los juicios analíticos no es posible negarlos sin contradecirse, perdón. Si yo digo que un soltero está casado con alguien, entonces me estoy contradiciendo, porque o está soltero o está casado. No puedo. Por eso dice Kant que se basa en el principio de identidad. Y el principio de identidad es el principio que dice que A es igual a A. ¿Vale? De alguna manera los solteros es lo mismo que los no casados. El principio de identidad. Y por lo tanto la negación es una contradicción. Sería como decir que A es no A. Bien. Y los sintéticos no. Los sintéticos, sin embargo, una casa puede ser roja, verde, azul, grande, pequeña, lo que queráis. Y negar un juicio sintético no me contradice. Vale. Este es dos conceptos, yo creo que deberían estar claros.
y que son fundamentales en Kant. Vamos a ver el otro par de conceptos también fundamentales en Kant, que son el concepto de a priori y a posteriori. Esto también se refiere a los juicios. Pero a priori y a posteriori hace referencia concretamente al origen, de donde procede la validez de ese juicio. Es decir, en qué me baso, en qué me estoy basando yo para defender que un juicio determinado es verdadero. Es importante hacerlo así porque nos da un poquito, nos lleva a confusión las palabras a priori y a posteriori, que podríamos interpretar en términos temporales, como que a priori es antes y a posteriori es después. En cierto modo es así también, pero si somos rigurosos y queremos entender verdaderamente a Kant, no debemos pensarlo en términos temporales, como que a priori es antes de la experiencia y a posteriori es después de la experiencia. No. Debemos interpretarlo de la siguiente manera. Lo a priori es aquello que no depende de la experiencia. Da igual, si es antes o después, simplemente no procede. El conocimiento a priori no procede de la experiencia. Por ejemplo, para Platón, todo el conocimiento que pueda llamarse conocimiento es a priori, porque para Platón el conocimiento de las ideas es un conocimiento que no procede de la experiencia. Es más, es un conocimiento que se produce cuando le damos la espalda a la experiencia. Es a priori. Para Platón todo conocimiento es a priori porque es independiente, está al margen de la experiencia. Para Descartes también, porque para Descartes todo el conocimiento empezaba a partir de una idea que fuera evidente, absolutamente cierta, y esa certeza y esa evidencia no podía proceder de la experiencia, sino que procedía de Dios, al fin y al cabo, de las ideas innatas, ¿no? Entonces, por eso Kant es un racionalista. Digamos que todos los filósofos racionalistas hasta Kant han considerado que el conocimiento es a priori, porque el conocimiento no puede depender de la experiencia, porque la experiencia es de alguna manera engañosa, es falsa, es fuente de error, engaño, no procede de ahí. El conocimiento a posteriori sería aquel que sí que procede de la experiencia. Los filósofos empiristas dirían que no existe ningún tipo de conocimiento a priori, que todo el conocimiento es a posteriori, es decir, que todo el conocimiento procede de la experiencia. El gran David Hume, al que Kant tenía mucho respeto, de hecho llegó a decir que Hume lo había sacado de su sueño dogmático. La clave de Hume es la negación total de las ideas innatas. Hume dice, no existen las ideas innatas, todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. Y todo tiene su origen ahí. Es decir, la experiencia es lo fundamental. Sin experiencia la mente está vacía. Son las impresiones que proceden de los sentidos las que llenan, nos dan la materia con la que poder luego pensar y combinar esas ideas y tal. De manera que un empirista dirá, no hay conocimiento a priori. La razón, sin los sentidos, está vacía, no funciona, no avanza, no tiene nada. Todo conocimiento tiene que ser a posteriori, empírico. Claro, esto ya hablaremos, pero esta dicotomía, pensar que por una parte o bien que todo conocimiento es a priori, que por lo tanto no procede de la experiencia y eso nos convierte en racionalistas, o bien decimos que todo el conocimiento es a posteriori, que por lo tanto todo depende de la experiencia y eso nos convierte en empiristas. Y tenemos las dos grandes corrientes filosóficas relativas a la validez y el origen del conocimiento, el racionalismo. El origen es la razón, el conocimiento es a priori, es decir, independiente de la experiencia, y el empirismo. El conocimiento es a posteriori, depende de la experiencia, y por lo tanto, pues eso también tiene sus propias consecuencias. La cuestión es que si somos racionalistas, podemos justificar la validez universal de nuestro conocimiento. Podemos afirmar que nuestro conocimiento vale universalmente y que es necesario. Pero a cambio, dice Kant, el primer racionalista, que al final tiene que basarse en elementos que son dogmáticos, de los que no tenemos ninguna certeza. Realmente Kant refutará la idea de que Dios ha puesto las ideas innatas en nosotros. Es decir, el propio Kant dice que es Hume el que le hace abandonar esa idea de que hay ideas innatas. No las hay. Eso es dogmatismo, pensar que la razón solo a partir de sí misma puede llegar a conocer algo. Eso es una visión dogmática de la razón. La razón por sí sola no puede conocer nada, ¿vale? No puede conocer nada acerca del mundo, nada con contenido.
De manera que ahí tenemos el racionalismo dogmático. Pero a cambio, si nos volvemos empiristas, ahí también hay un problema. ¿Por qué? Porque realmente el empirismo no encaja bien con el conocimiento y con la ciencia, con la realidad. La ciencia es un hecho. Y es un hecho en la época de Kant de que tenemos una teoría física, que es la de Newton, y unas matemáticas cuya validez es universal y es necesaria. La experiencia, si todo el conocimiento procede de la experiencia es concreta. Yo puedo decir que yo lo que he visto hoy, aquí y ahora es válido. Pero yo no puedo decir que por el hecho de haber visto yo aquí, hoy y ahora una cosa, eso va a ser verdad siempre. La experiencia no me permite hacer afirmaciones como las que hacen los científicos, que dicen que una ley natural es universalmente válida en todas las partes. No, no. Eso no de manera que de alguna manera algo falla en el racionalismo y algo falla en el empirismo. ¿Vale? En todo caso, el concepto de a priori y a posteriori hacen referencia a esto. A priori será todo aquello que no procede de la experiencia, no se fundamenta, no se basa en la experiencia, y a posteriori lo que se basa y se fundamenta en la experiencia. Ya veremos qué características y rasgos tienen estas cosas. Lo a priori será universal y necesario, y lo a posteriori es particular y es contingente. Kant lo que busca es que para él el conocimiento será una combinación de lo a priori y de lo a posteriori. En ese sentido supera la contradicción entre los racionalismos y el empirismo. Respecto a los juicios analíticos, hay que decir que son todos a priori, porque ya vamos a combinar estos conceptos. ¿Por qué? Porque los juicios analíticos no dependen de la experiencia. Su validez no depende de la experiencia, son universales y contingentes, son universales y necesarios totalmente. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, si yo digo que los polígonos regulares son polígonos, no estoy saliendo del concepto de polígono, en ningún caso, estoy explicitando algo. No, aquí esto no se basa en la experiencia. Yo no puedo entender el concepto de polígono regular sin entender el concepto de polígono. O sea, no tendría sentido eso. Y no necesito comprobar experimentalmente que los polígonos regulares son polígonos. Eso es absurdo, ¿vale? De alguna manera, dentro del concepto de polígono está ya implícito el concepto de polígono regular. No hay que salirse del concepto de polígono. Estoy ampliando el concepto de polígono cuando hablo de los polígonos regulares, cuando especifico que me refiero a unos. Los juicios analíticos no amplían información. Un triángulo tiene 3 lados, no estoy ampliando información. En todo caso, el que no supiera lo que significa la palabra triángulo, pues ya lo sabe. De hecho, es para lo único para lo que sirven los juicios analíticos. Por eso decimos que no son los juicios propios de la ciencia. ¿Qué digo esto? Si la ciencia se basara solo en juicios analíticos, la ciencia sería un montón de perogrulladas, de cosas que no nos interesarían en absoluto. La ciencia sería un diccionario. Y no, la ciencia no es un montón de perogrulladas. La ciencia es un montón de afirmaciones que nos amplían el conocimiento, que nos añaden información, que nos hacen saber cada vez más y más. Y sobre todo nos hacen descubrir cosas que no eran evidentes, que no estaban implícitas ya en lo que ya sabíamos, sino incluso muchas veces la ciencia nos hace descubrir cosas que desmienten lo que queríamos ya saber. No son la ciencia, o por lo menos el fundamento de la ciencia no son juicios analíticos. ¿Significa esto que los científicos no usan juicios analíticos? Sí que los usan. Un matemático tendrá que poder explicar lo que es un triángulo y un físico tendrá que poder explicar lo que es un vector, ¿verdad? En las fuerzas, o sea, esas cosas. Pero eso no es. Digamos que son herramientas que nos sirven para clarificar, para definir, pero no para comunicar, pero no para ampliar información. Ahora que esos juicios analíticos no son los propios de la ciencia. ¿Y por qué me estoy preocupando por cuáles son los juicios propios de la ciencia? Porque esa es una de las claves de la crítica de la razón pura. Lo que tenemos es la ciencia y vamos a ver qué tipo de juicios son los que están a la base de la ciencia. Ya hemos visto que para los racionalistas serían juicios a priori y para los empiristas serían juicios a posteriori. Pero Kant exige ser un poquito más precisos. Y de hecho las precisiones de Kant nos llevarán, como ya hemos dicho, a superar esta dicotomía. En todo caso, no son juicios analíticos. Algún filósofo alguna vez ha dicho, pues hombre, seguramente para Descartes serían juicios analíticos, porque en el fondo fijaos que Descartes decía que hay que partir de una idea clara y distinta, y a partir de esa idea ir deduciendo todo lo demás. Entonces, en el fondo, se podría interpretar a Kant como que toda la ciencia no es más que una explicación, ¿verdad?, de algo que se deduce,
que está implícito ya contenido en las ideas innatas, ¿no? Y que lo único que hacemos es explicitarlo, sacarlo. Otros autores racionalistas han confirmado que esto podría ser. Entonces, muchos racionalistas han pensado que la ciencia no es más que un larguísimo juicio analítico en el que a partir de una idea clara y evidente deducimos todo el conocimiento. Para Kant esto es puro dogmatismo, ¿eh? Puro dogmatismo. Para Kant los juicios analíticos no son la base de la ciencia, solo sirven para hacer definiciones, explicar conceptos. Vale, evidentemente no puede haber juicios analíticos a priori, a posteriori. Esto sería totalmente absurdo. Los juicios analíticos no pueden ser a posteriori, porque no tendría ningún sentido que yo tuviera que basarme en la experiencia para conocer el significado de algo. No. Tengo que examinar y analizar el concepto que tengo y ver qué partes tiene y qué se compone. Pero no le puedo añadir nada, si no, no sería analítico. Y los juicios sintéticos a posteriori. ¿Vale? Los juicios sintéticos, aquí, como Kant dice que estos sí que pueden ser a posteriori o a priori. Entonces, hay que analizarlos. Los juicios a posteriori, pues son los juicios de la experiencia. Estos son los juicios de los que hablaría Hume. Cualquier juicio de experiencia, esto no tiene ningún problema para entenderlo. La casa es roja, la casa de Felipe es azul. Bueno, pues esto es un juicio sintético a posteriori. Sintético, ¿por qué? Porque estoy combinando dos conceptos que no tienen ninguna conexión en principio, ¿verdad? Y lo estoy conectando yo, soy yo el que los conecta. ¿Y en qué me baso para conectarlo? Bueno, en que he visto que la casa de Felipe es roja, ¿verdad? O la de Felipe o la de quien sea. La validez de estos juicios es particular y es contingente. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo digo que la casa de Felipe es roja, esto tiene una validez particular. Es decir, solo vale para la casa de Felipe, no vale para todas las casas. Y no puedo decir, por lo tanto, todas las casas son rojas. No. Es particular hasta el punto de que yo tengo que decir que la casa de Felipe es roja, pero a lo mejor resulta que mañana es azul, porque la pinto. ¿Vale? Entonces, es particular, si solo vale para un momento concreto. Es decir, la validez de la experiencia vale para la experiencia concreta que estoy teniendo. Si yo hago una afirmación y digo, yo conozco a un bombero que es valiente, eso no me permite decir que todos los bomberos son valientes. A partir de ahí yo no puedo deducir que todos lo son. Es más, ese bombero a lo mejor no fue siempre valiente. Es decir, yo puedo decir que ese bombero es valiente cuando yo lo he conocido, pero a lo mejor antes no lo era, o después. Es decir, la validez del juicio que yo hago es totalmente particular y es contingente. ¿Contingente qué quiere decir? Que me tengo que dar cuenta que podría haber sido de otra manera. ¿Vale? Los juicios analíticos no pueden ser de otra manera. Los solteros no pueden. Si los solteros no están casados, eso no puede ser de otra manera. Porque si se casan ya no son solteros. Sin embargo, una casa puede ser de los colores que quieras sin dejar de ser mi casa. Y un bombero puede ser valiente, puede ser cobarde sin dejar de ser bombero. Cuidado. Entonces, son juicios que son particulares y contingentes. Valen para algo en concreto. Claro, si no fueran contingentes no haría falta mirar la experiencia. Precisamente necesito que cuando alguien me dice la casa de Felipe es roja, necesito ir y comprobarlo porque solo por pensar eso, solo por pensar la casa de Felipe no me sale que sea roja. Es porque es contingente, me doy cuenta que es roja pero que podría ser de otro color y por lo tanto tengo que ir y comprobarlo. Eso es lo que significa contingente. No hay ninguna contradicción en que la casa de Felipe sea de cualquier otro color. Así que la validez de los juicios sintéticos a priori es particular y es contingente. Claro, y por eso no son los juicios propios de la ciencia. Vale, y aquí hay que hacer un comentario. Porque dices, hombre, ¿cómo que no son los juicios propios de la ciencia? Pues la ciencia ahora, porque he puesto aquí este pangolín, esto es un pangolín, esto es el muchachito que es el responsable de la situación en la que estamos ahora y es el culpable. Bueno, eso dicen, porque no hay acuerdo, ¿no? Parece que es una cuestión que no está del todo clara, ¿no? Al principio decían que sí, que era pangolín, que un murciélago había infectado un pangolín y que un chino, pues se ve que el pangolín es muy apreciado en lo que es la gastronomía china. Si no me equivoco, o sea, lo he leído por ahí, no me hagáis mucho caso, pero creo que se lo come crudo, o se comen con las escamas, piensa que tiene algún tipo de propiedad curativa, se lo comen. Esto lo venden en los mercados chinos, lo venden vivos y se los comen en fin, crudos, cosas así.
Entonces la idea era un murciélago infectó a un pangolín, un chino se comió un pangolín y ahí ya está ahora. Luego parece que la cosa se desmintió, dicen que no, ahora vuelven a hablar de la tesis del pangolín. Entonces, ¿qué pasa? Los científicos están investigando, bueno, de dónde procede y podría ser. Entonces, fijaos que en la afirmación, el pangolín es el origen del coronavirus o de la pandemia del coronavirus, esto es una afirmación empírica. Es decir, es un juicio sintético a posteriori. Sintético, ¿por qué? Porque no hay ninguna razón a priori, ¿m? Solo, es decir, que dependa solo del concepto de pangolín para poder deducir a partir de ahí que hemos sido infectados, que el origen está ahí. No hay ninguna razón a priori, es decir, es algo empírico, es algo que tendremos que comprobar con la experiencia, ¿vale? Es decir, es una conclusión a la que tenemos que llegar y es una afirmación de pangolín es el origen. Un chino que se come el pangolín es el origen de toda la epidemia de coronavirus. Es un juicio sintético a posteriori. Tenemos que encontrar evidencias empíricas. ¿Por qué? Porque podría ser así o podría ser de otra manera. ¿Vale? Y además eso no significa que todas las epidemias de coronavirus que pueda haber en la historia de la humanidad tengan que depender de un pangolín. Esa es una afirmación particular y contingente y tiene que basarse en la experiencia. Y entonces, si los científicos tratan de este tipo de cosas, ¿por qué dice Felipe Ocán que no son los juicios propios de la ciencia? Vale. Sí que son juicios que están presentes en la ciencia, los juicios sintéticos a posteriori, y tienen mucha importancia, y precisamente son especialmente interesantes porque nos descubren cosas. Sin embargo, cuando decimos que no son los juicios propios de la ciencia, lo que estamos diciendo es que no son los juicios fundamentales, los básicos de la ciencia. No son los juicios en los que se basa la ciencia, sino que de alguna manera tiene que haber otro tipo de juicios aún más fundamentales, de los que estos van a depender de alguna forma. Fijaos, si yo hago una investigación empírica, y al final descubro que el pangolín pues infectó a un chino, eso está dando por sentado una afirmación aún más básica que esa, ¿vale? Y que ya no es empírica. Una afirmación de que las mismas causas siempre tienen los mismos efectos, ¿vale? Es decir, si yo digo que un chino causó, un pangolín causó una epidemia, lo que estoy diciendo es que siempre que se den las mismas condiciones que se dieron ahí, ocurrirán las mismas cosas. No estoy diciendo que esto es una casualidad, sino que estoy buscando una causalidad. Eso es muy importante, la diferencia entre causalidad y casualidad. ¿Mm? Es una casualidad que mientras yo estoy hablando, pues una nube pase por la ventana. ¿Eh? El hablar yo no ha provocado que pase esa nube. Es una casualidad. Sin embargo, el hablar yo es la causa de que mi ordenador registre los sonidos y que se queden grabados. Entonces, el movimiento de mis manos no es una casualidad que cuando yo hago así, justo cuando se juntan mis manos, se escucha un sonido. No es una casualidad, ¿vale? Sino que el sonido no se hubiera producido si yo no llego a juntar mis manos. Vamos, si yo junto mis manos y pasa un avión, yo no he producido. O llueve, empieza a llover, yo no soy la causa de que haya llovido. Vale, entonces cuando hablamos de causalidad, estamos dando por sentado que siempre que ocurra la causa, se producirá el efecto. Siempre que junte mis manos a esa velocidad, se producirá el efecto si todas las condiciones son iguales. Y fijaos que eso ya no es algo que se base en la experiencia, ya no es algo que sea particular y contingente, es otro tipo de juicio. Y entonces la ciencia se basa en juicios que no son juicios sintéticos a posteriori. Aunque la ciencia también investigue estas cosas y llegue a conclusiones que son juicios sintéticos a posteriori. Pero son, decirlo de alguna manera, las ramas, la base, el tronco de la ciencia. No son los juicios sintéticos a posteriori. ¿Por qué? Porque el científico no busca afirmaciones que tengan una validez particular y contingente. El científico busca leyes universales. El científico busca afirmaciones que valgan siempre. Siempre. No solo que valgan o sea, no busca cosas que valgan solo para mí. El científico no quiere llegar a decir, no, para mí esto es así. Eso no. Eso es lo que podemos decir si nos basamos exclusivamente en la experiencia. Para mí, según mi experiencia, eso no es lo que dice Newton. Newton no dice, según mi experiencia particular y contingente, los cuerpos se atraen con una fuerza y tal. No, no, no. Newton dice, ley de gravitación universal. Señores, esto no.
La validez de esto no depende de mi experiencia. Esto no es válido para mí. Esto tiene validez objetiva, ¿vale? Esto es una ley universal. Es decir, que la propongo como una ley que tiene validez universal y necesaria. El científico no se conforma con hacer una crónica, ¿eh? Eso lo hacen los diarios, ¿verdad? Un periodista dice, tal día pasó esto. Bien, el científico no dice tal día pasó esto. El científico busca leyes universales. ¿Por qué? Porque esas leyes además le permitirán predecir el futuro. El periodista no puede predecir el futuro, porque se basa solo en la experiencia. Solo puede decir aquí y este día y a esta hora pasó esto. El científico no se limita a registrar lo que pasó. El científico busca leyes universales que le permitan predecir, ¿vale? Pero para eso necesita leyes universales que le permitan saber cómo se comporta la realidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es importante. Por tanto, los juicios sintéticos a posteriori no son la base de la ciencia. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Porque ¿qué está diciendo aquí Kant? Kant está diciendo, los racionalistas como Descartes que piensan que la ciencia está hecha de juicios analíticos, juicios a priori analíticos, estos no tienen razón. ¿Vale? Porque son dogmáticos. A partir de una idea no se puede sacar todo el conocimiento acerca de la realidad. No han hecho una crítica de la razón. No se han dado cuenta que la razón por sí misma no puede llegar a conocer a Dios, el alma, el mundo, desarrollar la ficción. No, no, no. De alguna manera el conocimiento requiere también de la experiencia. Pero no caigamos en el extremo opuesto, el empirismo, ¿verdad? Porque los empiristas dicen que, que todo el conocimiento científico depende de no, no, porque entonces ya los científicos están buscando algo irracional, ¿no? No pueden pretender encontrar leyes universales y necesarias, puesto que la experiencia jamás nos puede llevar a un conocimiento universal y necesario. Así que, de alguna manera, tenemos que superar estas dos cosas, ¿eh? La ciencia no está hecha de juicios analíticos ni de juicios sintéticos a posteriori, aunque estos juicios formen parte de la ciencia. Tiene que haber otra cosa, otra cosa. ¿Eh? Porque la ciencia para Kant es un hecho, ¿vale? Solo nos queda la posibilidad de que la ciencia esté compuesta o que la base de la ciencia haya juicios sintéticos a priori. Claro, Kant, como dice, dado que la ciencia es un hecho, tiene que haber juicios sintéticos a priori. Y eso nos obliga a encontrar un fundamento para esos juicios sintéticos a priori. ¿Mm? Su fundamento no es la experiencia. O sea, los juicios sintéticos a priori son juicios, fijaos, que amplían información. ¿Por qué los juicios analíticos para Kant no pueden ser la base de la ciencia? Porque no amplían información. Son solo definiciones. ¿Por qué los juicios a posteriori no pueden ser para Kant la base de la ciencia? Porque tienen una validez particular y contingente. Fijaos en estos juicios. Se unen las dos cosas. ¿Y la ciencia qué tiene que ser? La ciencia tiene que ser capaz de progresar, tiene que ser capaz de ampliar conocimientos, es decir, tiene que ser sintético, los juicios de la ciencia. La base de la ciencia tiene que ser sintética, porque tiene que ampliar información. No puede ser una mera definición. Pero además tiene que ser universal y necesario, es decir, tiene que ser a priori. Aquí esta es la combinación ganadora para la ciencia. La ciencia busca juicios sintéticos o se basa o parte o necesita apoyarse en juicios sintéticos a priori. Juicios que amplíen información, no sean meras definiciones, y juicios que no tengan su base en la experiencia, porque si no son particulares y contingentes y no nos sirven para esa búsqueda de leyes universales, que es lo que para la ciencia sirve. La ciencia no es una colección de anécdotas, es una búsqueda de leyes universales. Su validez es universal y necesaria y nos aportan información. Fijaos, los analíticos son, son universales y necesarios, pero no amplían información. No nos valen para ser el funcionamiento de la ciencia. Los sintéticos a posteriori amplían información, porque son sintéticos, pero son particulares y contingentes. No nos valen para la ciencia. Por fin, los juicios sintéticos a priori son la clave, porque aquí estos juicios son sintéticos, amplían información, pero son a priori, es decir, que lo hacen con validez universal y necesaria. Si la ciencia existe y es algo, entonces la base de la ciencia tiene que estar hecha de juicios sintéticos a priori. La ley de la gravitación universal que tenemos aquí, ¿vale? Esta ley de gravitación universal, dos cuerpos con masas, m1 y m2, se atraen
con fuerzas que son directamente proporcionales al producto de sus masas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa. La G es la constante gravitatoria, que es una cosa que sirve básicamente para que el universo pues, no colapse, que todas las cosas se atraigan con tanta fuerza que al final colapse, o para que no se expanda. En fin, depende de esa. No es la cosa que vamos a tratar aquí. Esa ley, la ley de la gravitación universal, aspira a una universalidad y a una necesidad que no puede tener su origen en la experiencia. Porque nunca jamás vamos a poder hacer un experimento que nos demuestre que las cosas van a ser así siempre. Un experimento nos dice esto fue así ahora. Tenemos que añadir nosotros algo, tiene que haber otra cosa distinta de la experiencia en la cual basamos nuestra idea de que esa ley es universal y es necesaria. Y eso no tiene su origen, es a priori. Y además es algo que amplía información. Es decir, que los cuerpos se atraen así podrían atraerse de otra manera. No es algo, no es una definición, ¿verdad? No es algo analítico, no es, o sea, lo contrario podría ocurrir, ¿verdad? Es algo que nos amplía información, que es un descubrimiento nuevo, ese que no existía antes de la ley de la gravitación universal de Newton. Por lo tanto, ahí, a la base de esto, tiene que haber juicios sintéticos a priori. Por lo tanto, hay que decir que los juicios sintéticos a priori son los juicios fundamentales de las matemáticas y de la física, porque son las dos grandes ciencias, que han dicho ya. Fijaos que no de la lógica, porque al fin y al cabo la lógica pues sí que son juicios analíticos. La lógica para Kant ya hemos dicho que entró en seguro de camino de la ciencia en el sentido de que ahí la razón pero ya no se estanca, la razón allí pues pero se ha acabado, no está estancada, está terminada. Ahí nos ponemos de acuerdo todos fácilmente, no hay multiplicidad de opiniones en lógica. Si digo que un silogismo, que todos los hombres son mortales, que Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, ahí no hay discusión posible, no es como en la metafísica que puede hablar cada uno, dar opiniones y lucubrar, no. La cuestión es que la lógica, al no tratar sobre nada distinto del propio entendimiento, pues se puede terminar, se acaba. Es una especie de propedéutica. La lógica sí que estaría compuesta de juicios analíticos. Pero la física y las matemáticas no. La física y las matemáticas sí que nos amplían información. Fijaos, una afirmación lógica sería, mañana lloverá o no lloverá. Eso es una verdad lógica. ¿Por qué? Porque no depende de que llueva mañana o no, depende de la propia estructura de la frase. ¿Mañana lloverá o no? Claro que es verdad, lloverá o no. Depende del principio de no contradicción, del principio tercio excluso. Pero la afirmación, mañana lloverá, ahí me estoy mojando, ¿vale? Ahí me estoy mojando ya. Y eso sí que contiene información. Trato sobre algo. A diferencia de lo que muchos autores han pensado, la matemática no es como la lógica. La matemática es superior a la lógica. La matemática sí que añade información. Es una ciencia con todas las de la ley. Lo que pasa es que mientras que en la física sí que la experiencia juega algún papel, en la matemática no. Y sin embargo no es analítica, está hecha solo de juicios sintéticos a priori. Mientras que la física, solo la base de la física está hecha de juicios sintéticos a priori. Y luego tiene un componente de experiencia. ¿Vale? Pues la pregunta que tenemos que plantearnos es la siguiente. Está claro que la matemática y la física son ciencias, ¿vale? Y por lo tanto, en la base de la matemática y de la física hay juicios sintéticos a priori. Los hay. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática? Es decir, ¿en qué se basan? Si no es en la experiencia, ¿en qué se basan los juicios sintéticos a priori de la matemática? Y cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física. Es decir, en qué se basan los juicios sintéticos a priori que con toda certeza hay en la base de la física. ¿Vale? Dado que no es la experiencia, tenemos que dar respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la incógnita? ¿En qué se están basando esos juicios sintéticos a priori? Y una vez que tengamos contestadas estas dos preguntas, podremos plantearnos una mucho más ambiciosa, que es, si son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica. Vamos a analizar esta cuestión porque es fundamental. Fijaos que en la metafísica no nos estamos preguntando cómo son posibles. ¿Por qué? Porque la metafísica todavía no es una ciencia. Entonces, como no es todavía una ciencia, como no hay ninguna ciencia de momento que sea la metafísica, pues no podemos decir que haya juicios sintéticos a priori en la metafísica. Entonces, no nos preguntamos cómo son posibles. Nosotros sí, porque ya la física y la matemática ya son un hecho. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar en qué se basan. ¿Vale? Sin embargo, la metafísica no es un hecho que sea una ciencia.
De momento la metafísica es un montón de palabrería, de charlatanería, sin ninguna base, sin ningún fundamento. Decir que Dios existe, que es infinito, todo esto no tiene fundamento ninguno. ¿Vale? Y por lo tanto, aquí no nos preguntamos cómo es posible los juicios sintéticos a priori en la metafísica, sino si son posibles. Fijaos que nos estamos preguntando en el fondo, nos estamos preguntando si la metafísica puede ser una ciencia. Si puede haber juicios sintéticos a priori en los que poder basarnos para hacer afirmaciones sobre Dios, sobre el alma, sobre la res extensa, la res cogita, sobre el mundo, si podemos hacer afirmaciones sobre eso que tengan un fundamento, esas afirmaciones tienen que ser juicios sintéticos a priori. Y tenemos que ver en qué se basan. De momento no hay, la metafísica no es ciencia. Así que no podemos dar por hecho que hay juicios sintéticos a priori en los metafísicos. ¿Vale? Tenemos que ver si son posibles o no. Por eso necesitamos contestar primero a la primera pregunta, de cómo son posibles en matemática y la física, porque esto nos dará la guía para poder ver si en metafísica también podemos encontrar juicios sintéticos a priori que nos sirvan de base. Entonces, nos estamos planteando si es posible esto. Este tipo de investigación acerca de, fijaos, si los juicios sintéticos a priori no tienen su base en la experiencia, ¿qué otra cosa queda? ¿Vale? Si no tienen su base en lo que procede del mundo, de la experiencia, entonces la base ¿dónde estará? En el sujeto. Acordaos del giro copernicano. El giro copernicano dice, vaya a ser que lo importante no sea el contenido de mi experiencia, que es particular y es contingente, sino que lo importante sea cómo yo, ¿verdad?, determino y cómo yo pienso, la manera mía en la que yo experimento las cosas. Es decir, que lo a priori realmente está haciendo referencia ¿a qué? Al sujeto, a mí, ¿vale? A priori hace referencia a mí. ¿Qué otra cosa que no procede de la experiencia puede estar presente en el conocimiento? Lo que aporta la propia razón. Fijaos, aquí en este vaso representa al sujeto. Y en el vaso podemos, al sujeto, a mí, yo, al sujeto que conoce. Y en este vaso podemos distinguir dos cosas. Podemos distinguir lo que es el vaso, que sería yo, el sujeto que conoce, ¿vale? Y podemos distinguir el agua que hay dentro, que sería el contenido, lo que yo conozco, lo que yo sé acerca del mundo. Vale. Vamos a aplicar esto, ¿vale? Este señor aquí que hay sentado es Kant. No. Ara después de deixaré jugar. Ara es que papi está trabajando. De vez en cuando tenemos que lidiar con estas pequeñas interrupciones. Quiere jugar con la tablet, pero en fin, va a volver. Sí. El vaso, hagamos abstracción del mundo empírico que nos rodea y hagamos una reflexión trascendental y hacia la propia estructura de la razón y con el objeto de no ser distraídos por el contenido de esta experiencia. El vaso es el sujeto y el agua es el contenido de la experiencia. Yo abro los ojos y se me llena. El sujeto se llena de agua, ¿verdad? Y de colores, de luces, de sombras, de formas, de sonidos, pero todo es, el que se llena soy yo. ¿Verdad? El que se llena es el sujeto que conoce, el vaso. Daos cuenta, el contenido, ¿qué es? El contenido es particular y contingente, es decir, aquí hay agua, pero podría haber cualquier otra cosa. Podría haber vino, podría haber Coca-Cola, podría haber cerveza, el agua podría ser de un color transparente, azul, ¿verdad? Lo que sea. El contenido es particular y contingente. Es la materia, el contenido es la materia. Siempre contenido y materia son términos sinónimos cuando hablamos de todas estas cosas. Es contingente, es particular. Yo sé que hay agua porque ahora veo que hay agua, pero podría haber cualquier otra forma. Es a posteriori. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que haya agua ahí no depende del vaso, ¿vale? No depende del vaso, depende de otra cosa. Hay que haberlo echado ahí, depende de la especie. Para saber yo lo que hay dentro del vaso, tendré que comprobar lo que hay ahí. Es empírico, el hecho de que haya agua es algo que tenemos que comprobar. Entonces, lo empírico, la experiencia, lo posterior y la materia, el contenido, lo particular, lo contingente, tiene que ver con el agua, con el contenido que procede de fuera del sujeto y que de alguna manera rellena nuestro conocimiento. Pero luego está el vaso, es decir, está el sujeto mismo. ¿Y qué es lo que aporta el sujeto mismo? El continente, ¿verdad? Lo que contiene ese conocimiento. Aporta la forma. ¿Qué puedo yo saber a priori acerca del agua que habrá en este vaso?
No puedo saber a priori su color, ni, bueno, ¿qué puedo saber a priori del líquido que entrará ahí? No puedo saber qué líquido es, ni puedo saber su composición, ni puedo saber su estructura molecular, ni puedo saber el color, ni el sabor. No, todo eso depende de que entre el líquido. Lo que puedo saber yo a priori de ese líquido es la forma que va a tener. ¿Por qué? Porque la forma depende del vaso. Lo que puedo saber yo a priori del conocimiento, de todo el conocimiento que yo voy a poder tener del mundo, no es el contenido de ese conocimiento, sino la forma, lo que depende de mí. ¿eh? Yo impongo cierta forma a todos los conocimientos. Todas las teorías científicas, en la medida que son teorías científicas producidas por la razón, tienen la forma de la razón. De manera que yo puedo investigar la forma de la razón y esa investigación me dará un conocimiento que será universal y necesario. Es decir, todo lo que yo pueda saber tendrá en común eso. Cualquier líquido que entre ahí tendrá en común la forma que impone el vaso. Es decir, que ese conocimiento que depende del continente, que depende del vaso, que depende del sujeto, es universal y es necesario. ¿Qué líquido entre en el vaso? Es particular y es contingente, depende de la experiencia. ¿Qué forma adopte ese líquido? Es algo universal y necesario. No puede ser que entre un líquido que tenga una forma distinta a la del vaso. Necesario. Y no puede ser que entre un líquido y un día adquiera una forma y otro día otra. No. La forma la impone el vaso. El sujeto impone unas condiciones. La cámara de fotos impone unas condiciones, unas características técnicas a las fotos. El vaso impone una forma. El sujeto de conocimiento impone también una serie de condiciones y de formas a todos los conocimientos. Y por lo tanto, si las descubrimos, estaremos en posesión de un conocimiento sintético a priori. ¿Sintético por qué? Porque esto amplía información. Cuál sea la forma del vaso no es una perogrullada. Es algo que tenemos que descubrir. ¿Cuál es la forma del vaso? ¿Cuál es la forma que impone el sujeto? ¿Cuáles son las condiciones que nosotros como sujeto de conocimiento imponemos a toda experiencia? Es decir, amplía información. Y además es a priori, porque es un conocimiento que no depende de la experiencia, sino que es independiente de la experiencia. Totalmente independiente. Pero fijaos, en ese sentido que es independiente, lo que hace que es un concepto que no nos hace mirar hacia afuera. Para encontrar ese concepto tenemos que mirar hacia adentro. Y eso es lo que significa el concepto de trascendental, que también es otro concepto fundamentalísimo. Cuando hablamos de trascendental, estamos hablando de que estamos buscando el fundamento en el sujeto. Cuando estoy buscando en qué se basan los juicios sintéticos a priori en matemáticas, estoy diciendo que estoy buscando cuál es la base que en el sujeto, ¿verdad?, fundamenta las matemáticas. O sea, lo que está diciendo Kant es que la base de las matemáticas está en el propio sujeto. No está en las ideas, no está en Dios, está en el propio sujeto. Cuando hablo de que cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en física, estoy diciendo en el propio sujeto está la base de los juicios sintéticos a priori de la física, está la base de la física. La física se apoya no en el mundo, sino en el propio sujeto. Y cuando me pregunto si son posibles los juicios sintéticos a priori en metafísica, estoy diciendo si en el sujeto, si en mí, hay alguna base para poder fundamentar las afirmaciones metafísicas. Fijaos, Descartes decía, sí, tengo ideas innatas y esa es la base para hacer metafísica y por lo tanto para hacer ciencia. Hume dijo, no existen las ideas innatas, por lo tanto no hay ninguna base para hacer metafísica. Lo que pasa es que tampoco existe ningún otro conocimiento a priori, por lo tanto no hay base tampoco para hacer ni siquiera física. Ese es el problema del empirismo. Vale. Kant dice, sí que hay una base en el sujeto para las matemáticas y la física, y en eso se opone al empirismo de Hume, pero dice, pero no hay una base en el sujeto para hacer metafísica en el sentido de Descartes, para tener conocimiento sobre Dios, sobre el alma y sobre el mundo. Y en eso se opone a Descartes. Fijaos que es una combinación. Iremos viendo. Una investigación trascendental buscará el fundamento en el sujeto de los juicios sintéticos a priori de las matemáticas y de la física. Y a investigar si los juicios sintéticos a priori de la metafísica tendrían algún fundamento. La base, el fundamento, los juicios sintéticos a priori de la matemática y de la física se apoyan en alguna parte del sujeto. ¿Vale? Por eso son universales y necesarios. Por eso estarán presentes en todos nuestros conocimientos, porque dependen de mí. La cuestión es,
y la metafísica? ¿Tiene alguna ¿Puedo yo darle alguna base o fundamento a la metafísica? Ya me he visto que la respuesta es que no. Bien, con esto dejo esta exposición. Es un poquito darle vueltas a lo que ya hemos ido hablando y ir desarrollándolo, porque es importante, es clave que esto lo entendáis. Si no entendéis estos conceptos, no sigáis con los siguientes vídeos. Preguntadme, hacedmelo saber que no lo entendéis y tratar de entenderlo. Si no, no entenderéis nada de lo siguiente. ¿Vale? Bueno, que paséis, mm, iba a decir buen fin de semana, pero es posible que estéis viendo ya este vídeo otro día que no sea fin de semana, por lo tanto, no tiene sentido lo que yo digo. Ya me he hecho un lío. Hasta luego.